Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Como se fijaron, pues nos llegó un mensaje, una alerta, un simulacro de alerta sísmica a nivel nacional. Está muy bueno el calorcito, mi gente. Este, Hoy 19 de septiembre, pero de hace 40 años, pasó el terremoto en la Ciudad de México. Si a ti te tocó vivirlo, cuéntanos en los comentarios cómo, cómo lo pasaste. Fue un momento muy fuerte, híjole, yo creo que no hay palabras para describirlo. Pero algo de que me gustó mucho, yo la verdad no había nacido para ese entonces, pero he visto documentales, reportajes, cómo entre mexicanos nos se unieron para salir adelante, para apoyar, para rescatar gente. Hubo muchas pérdidas, pero algo que hay que rescatar es la unión de los mexicanos en las tragedias. Y una de las personas que yo conozco que estuvo en este terremoto del 85, pues es mi amigo Mario, su amigo, ustedes también. Eh, y pues nos va a platicar un poquito de cómo vivió él esa fecha del 19 de septiembre del 85. Un saludo mi gente, cuéntanos en los comentarios si estuviste, qué fue lo que viviste y espero se encuentren de lo mejor. Saludos mi gente. Hola, mi estimadísimo Eliezer. Bueno, el día de hoy comentaste algo de lo que sucedió hace ya 40 años, el terremoto de la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien de lo que pasó, me tocó vivirlo muy de cerca. En ese tiempo yo vivía en la Ciudad de México y fue aproximadamente como a las 7:30 de la mañana. Estaban transmitiendo el noticiero que en ese tiempo era ahora ya les dicen programas de revista mañanero, pero era un noticiero que se llamaba Hoy Mismo. El titular era un periodista de nombre Guillermo Ochoa y su segunda al mando era Lourdes Guerrero. Estaban transmitiendo cuando empezó a temblar y de repente se cortó la comunicación. Eso salió en las noticias. Bueno, lo que yo viví fue lo siguiente. Mi mamá efectivamente estaba viendo ese programa porque mi hermano y yo entrábamos, mi hermano entraba en la escuela en la tarde y yo entraba hasta las 9 de la mañana. Entonces estaba yo dormido. Y yo oía a lo lejos los gritos de mi mamá. Pero lo curioso de todo esto es que los gritos yo los oía y sentía como si me movieran, como si me estuvieran moviendo. Y yo en los gritos, o sea, relacionaba los gritos con los movimientos, decía, ay, mi mamá me está sangoloteando, pues ¿qué le pasa a mi mamá? Porque eran unos gritos desesperados. Cabe hacer mención que mi madre se pone muy mal con ese tipo de eventos, terriblemente mal. Entra como en un estado de shock. Entonces, ya me abro los ojos, me despierto, veo la cama todavía se estaba moviendo así terriblemente. eh, y mi mamá, pues, de rodillas ahí en el marco de la puerta y llorando, ¿no? Hijos, por favor. Y mi hermano y yo pues, la abrazamos y dejamos que pasara el movimiento. Fue un movimiento que yo nunca había sentido, aunque soy de la Ciudad de México, me habían tocado los temblores trepidatorios, ¿sí? O pendulares, pero nunca oscilatorios. Esa fue lo grave de ese temblor, porque pues si bien de todos modos fue de 8.1 en la escala de Richter, fue oscilatorio, entonces pues es así. Bueno, ya pasó el movimiento, obviamente pues, se cortó la transmisión de Televisa, en ese tiempo se estaba transmitiendo de los estudios de Televisa Chapultepec. Nosotros en ese momento no sabíamos la magnitud de daños que había pasado. La verdad es que ni nos imaginábamos. Yo en ese tiempo estaba haciendo mi servicio militar. Yo iba los sábados a hacer mi servicio militar. Y obviamente, pues uno no,
A esa edad pues, estás haciendo el servicio y no le tomas importancia tal vez a lo que es la seriedad. Pero pues somos la primera reserva en su momento, en casos de emergencia, en casos de ese tipo de situaciones. Entonces, yo vivía relativamente cerca de lo que era el Campo Marte, de donde me tocaba hacer el servicio militar. Y pues algunos, en radio salió la información que los que se tenían datos de ellos, pues se iba a pasar a los domicilios para poder dar auxilio en lo más que se pidiera, ¿no? Lo que se pudiera ayudar. Por eso les decía al inicio que yo lo viví muy, muy de cerca. Como eso ya de las 4 de la tarde, llegaron camionetas del ejército a las colonias vecinas y preguntaron que quién quería ir de voluntario y aparte también quién era el servicio militar, porque eso era prácticamente obligatorio, ¿no? Bueno, vamos y nos tocó ir al primer cuadro. De hecho, pues de las colonias más afectadas fue la colonia Roma, la colonia Guerrero, que están prácticamente en el primer cuadro de la Ciudad de México. En ese primer cuadro hay muchas vecindades, pues ya eran muy viejas y muchas de ellas pues se vinieron abajo, otras prácticamente estaban entre 2 y 3 y pues muy era muy drástica la situación, muy peligrosa. En este tipo de situaciones, obviamente, se nos ha dicho a los mexicanos que podemos tener diferencias, pero siempre en situaciones así estamos unidos. Estamos, el dolor nos une, ¿no? Que esa es como una naturaleza que tenemos. No voy a entrar en esa situación. Quiero hablar de la situación que sí, efectivamente, si bien hubo mucha solidaridad de parte del pueblo de México, también hubo mucha gente que se aprovechó de la situación, como en todo. Sucede aquí y en todas partes. Hubo rapiña, hubo actos vandálicos, hubo despojos violentos, en fin. Yo digo lo que me tocó vivir, no me lo contaron, entonces yo estoy hablando de lo que yo viví. En ese tiempo, ya estando ahí en el primer cuadro, nos suben a los camiones militares, nos dan un chalequito nada más con un emblema que decía aquí SDN, Secretaría de Defensa Nacional, plan de contingencia y una cruz. ¿Verdad? Entonces, nos vamos y nos llevan a las vecindades para decirle a la gente que todavía estuviera ahí, que se ocupaba, desalojarla, en fin, y pues tratar de dar el apoyo, pues lo básico que era el agua, más que nada agua, los garrafones de esos de 20 litros, los llevábamos, pues ahí uno en cada mano, pues era pesado. Bueno, pero ¿por qué hablo de la rapiña y de los despojos? Porque me tocó ver comercios, cómo la gente se aprovechaba y los vaciaba. En ese tiempo había una tienda de centro comercial que se llamaba Blanco, la frase era Blanco abarata la vida, ¿sí? Y pues como ahora son las bodegas de Aurrera o Soriana, ¿no? Me tocó ver cómo gente vaciaba los, si bien a lo mejor lo hacía por necesidad, otros lo hacían, se les veía, llevaban aparatos eléctricos, ¿para qué lo quería sin luz, no? Pero bueno, esos son detalles que yo viví que digo, aprovechándose de eso, mucha gente hizo su agosto, ¿sí? ¿De qué contarles después lo que sucedió en los postreros días? Hubo edificaciones emblemáticas que se vinieron abajo, el Hotel Regis de muchos años ya, exactamente, prácticamente enfrente de la Alameda Central, se vino abajo. Mucha gente también ahí quedó sepultada. El Hospital Juárez también quedó ahí, una sección de donde están los recién nacidos se vino abajo. Por cierto, después hicieron un reportaje de esos niños milagro porque pues gente de varias partes del mundo no se explicaba cómo después de 6 días los niños pues con vida, ¿no? Con vida, gracias a Dios. Y así como había gente que ayudaba, pues había gente muy aprovechada, gente muy egoísta, gente que veía lo suyo nada más. Me tocó ver autoridades haciendo también su agosto de ese tipo de situaciones.
metiéndose a los edificios hay unos edificios, había unos edificios muy buenos en la colonia Roma, de gente de mediana economía, y que se llevaban los alhajeros, cosas así, me tocó verlo, ¿no? Desagradable la situación, pero pues ahí nosotros prácticamente éramos menos que tropa, porque pues un soldado raso hasta nos decía qué hacer. Bueno, esa fue una situación que vivimos, estuvimos ahí como auxiliando como hasta las 12 de la noche, nos llevaron ahí a la zona militar, nos dieron un refrigerio y que para las 3 de la mañana otra vez, porque pues sonaban las alertas otra vez de que había algo que se había caído, en fin, edificaciones que estaban muy tocadas, y ahí íbamos a tratar de desalojar. Eh, en la zona de la colonia Roma también había muchos edificios donde había muchos consultorios o despachos, que también ahí me tocó ver cómo hacían su festín este tipo de gentes, ¿no? Y otras más, vecinos, o ni vecinos del lugar, venían desde otras colonias ahí a rapiñar. Ese mismo día, el día 20 de septiembre, hubo una réplica a las 7, como a las 7 de la noche. Menos fuerte, pero imagínense lo que ya estaba tocado, pues terminó por desmoronarse. La tragedia fue terrible. ¿Por qué? Porque si bien para algunos todavía había esperanzas de encontrar a familiares, pues con ese nuevo temblor, así como se vinieron abajo las edificaciones, yo creo que la gente también se le vino abajo sus esperanzas de que familiares quedaran. Hubo familias completas que desaparecieron. De hecho, yo tengo una hermana de mi mamá, ella vivía en Tlatelolco. Para los que conocen por allá o han oído Tlatelolco, pues es una unidad habitacional muy grande de edificios. El edificio más pequeño de pisos era de 5 pisos. Hubo edificios que se cayeron, se fracturaron, eh, en fin, familias completas desaparecieron en esa tragedia. Hubo más de 6,000 muertos que se contabilizaron en ese momento. Yo digo que fueron más de 33, de 300,000 viviendas dañadas. De menos a más, ¿no? Obviamente. Pero ese día 20 de septiembre vuelve a haber otro temblor, hunde las esperanzas de muchos. Empiezan a llegar las ayudas humanitarias de otras partes del mundo. Llegaron llegaron los famosos perros topos que los mandaba el gobierno de Holanda, Alemania. ¿Cómo lo viví? Porque yo estaba, le digo, yo estaba haciendo servicio militar y entonces estábamos ahí. Entonces prácticamente pues éramos otros soldados más, ¿no? Sin uniforme, pero me tocó ver las ayudas humanitarias que llegaron. Cómo de repente también camiones completos desaparecían. Y después, no sé si llegaron a ver algunos de ustedes los programas de ¿Qué nos pasa? De Héctor Suárez, hubo hasta una sátira de que en un puesto de Tepito estaban vendiendo un perro súper fino y que podía detectar lo que fuera. Esta es una historia real. Se perdieron, mandaron 5 perros, se perdieron 2 perros. Alguien se los robó, obviamente. También se perdieron mucho alimento enlatado que decía, o sea, obviamente en inglés, ¿no? En portugués, depende del país donde viniera, que era para ayuda, ¿no? Y tenían el logo de la Cruz Roja y también ahí en la Lagunilla, en Tepito, en la Merced, los vendían. Y esto que les estoy hablando, 6 meses después, 4 meses después, salió todo a relucir. Fue una tragedia, sí, sí hubo mucha unidad. Y desde entonces queda esa idea de que en el dolor somos más que unidos. Eh, sí, ha habido o ha continuado sucediendo tragedias en México, huracanes, eh, temblores también, en fin, inundaciones, y se ha visto la ayuda humanitaria que hay. Eso no hay que olvidarlo nunca. La verdad, el hecho de que en una situación como esa llegue un litrito de agua, créanme que se agradece totalmente. Puedo estarme pasando minutos contando las anécdotas que viví. Estoy tocando lo que
más me motivó el hecho de ver ayuda internacional, gente que sin conocer, sin hablar nuestro idioma, llegaba, se metía, se metía entre las ruinas, entre los escombros, se metía a buscar gente, ¿no? Cuando muchos no lo hacían, muchos mexicanos no lo hacían, rescatistas mexicanos. No voy a tirarle a todos, que quede claro, porque también nuestros rescatistas, mis respetos, y me pongo de pie ante ellos. Sin embargo, pues nunca falta, ¿no? A lo que trato de decir es cómo alguien sin tener tu misma cultura, sin tener pues tu idioma, tu dolor, lo viven contigo y ahí estaban. Ese tipo de situaciones de unidad normalmente se ve cuando hay deportes, ¿no? Mundiales de fútbol, eh, olimpiadas, pero en ese tipo de tragedias se vive que todavía hay más gente buena que mala en este mundo. Pues es lo que quiero compartir, Eliezer, esas vivencias que tuve. Eh, Lamento mucho por aquellos que todavía, como yo, eh, vivimos. Yo no tuve la desgracia que muchos tuvieron de perder familiares, amigos sí, conocidos, y pues eso es lo que quiero, lo que quise compartir. Mi más sentido pésame todavía para aquellos que viven la tragedia, porque si hubo gente que la vivió de 10 años, 15 años, 20 años. Mis padres lo vivieron y todavía viven, gracias a Dios. Mis hermanas, las más grandes también. Entonces, todavía hay gente que lo recuerda con dolor esta fecha. Por algo también el asta bandera en el Zócalo capitalino está media asta, porque es un día de luto para México. Es un día de luto que debemos de tener presente y transmitírselo a nuestras generaciones, que no importa que se derriben monumentos, pero que no se derribe el amor por el prójimo. Se pueden caer torres espectaculares, pero que no caiga el ánimo nunca. Siempre hay que tener la esperanza y la fe de que mañana será otro día y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Les mando un fuerte saludo y que estén bien.